vamos a continuar nuestra clase de los miércoles. Hemos estado sacando un tiempo para hablar sobre el tema de las sectas y las religiones del mundo. Recuerden que nosotros como creyentes tenemos este llamado de evangelizar, llevar el mensaje de salvación, pero cuando estamos en esta tarea nos encontramos gente que de momento tú empiezas a dialogar y esta persona cree algunas cosas que tú dices, oye, eso ni siquiera está en la Biblia. Así que, ¿cómo nosotros podemos interactuar con estas personas? Hemos estado viendo diferentes sectas como mormones, diferentes grupos como Testigos de Jehová. Y cuando vemos cada grupo, vemos su enseñanza, el enfoque que hemos tratado de tener es cómo nosotros vamos a la Escritura y podemos buscar respuestas de la Biblia para cada aseveración de estos grupos. Recuerden que, aunque hablaremos de esto más tarde nuevamente como repaso final, pero estos grupos sectarios se caracterizan por la idea de Cristo más o la Biblia más. O sea, no tienen el solo Cristo como camino de salvación, ellos añaden otra cosa. Ellos tienen un maestro especial, un profeta especial que es el que te va a dirigir a la verdad. Ellos no se conforman con la Biblia, estos grupos sectarios. Tú y yo podemos decir con toda confianza que aquí tenemos la palabra profética más segura en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, ya Dios reveló su palabra. No necesitamos nosotros otra cosa. No necesitamos poner otra cosa al lado de la palabra de Dios. Estamos diciendo, la palabra de Dios, la que Él nos dio, la Biblia, es suficiente. Pero estos grupos sectarios, su característica principal es que ellos necesitan otro libro. Ellos comienzan a decirte, ¿sabes qué? Esto está bien lo que dice la palabra de Dios, pero necesitas este otro libro para entender las verdades del Evangelio. Así que hemos estado viendo estos grupos. El plan de hoy, a las 7:38, más o menos, es terminar la clase de sectas hoy, o sea, la sección de sectas, para la semana que viene comenzar con la otra sección de esta misma clase de religiones del mundo. Recuerden que esta clase empezó al revés. Esta clase se supone que primero íbamos a hablar un poco de las religiones del mundo, conocerla y ver cómo tú puedes evangelizar, llevar el evangelio a alguien que es musulmán, que es judío, ese tipo de cosas. Pero el libro de texto no nos había llegado para ese entonces. Así que comenzamos al revés, comenzamos hablando de la secta. Así que ya estamos por terminar, al menos las sectas que vamos a cubrir, y luego vamos ya de lleno, como 5 clases más, viendo grupo por grupo. Así que yo les avisaré para cuando usted venga con su libro que ya debe tener y lea particularmente para esa semana, por ejemplo, la sección del libro que habla sobre el Islam y cómo usted puede entonces responder con el Evangelio. Así que hay muchos grupos sectarios, nosotros hemos hablado de un poco de ellos, tal vez de los más que impactan o han impactado Puerto Rico, de aquellos que tú te encuentras por ahí en la calle normalmente. Pero antes de terminar, yo quiero hablar, si me da el tiempo, de unos grupos específicos, o que son sectas autóctonas, o sea, sectas que surgieron de Puerto Rico y que hoy están en el mundo entero incluso, o que de alguna manera son sectas de países muy lejanos, pero ya están aquí entre nosotros y tenemos que conocerlas, y tenemos que prepararnos también. Pero antes de entrar de lleno, a mí me gustaría leer con ustedes Miqueas, un pasaje del profeta Miqueas, capítulo 3. Miqueas es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y miren cómo Miqueas, en este libro, este profeta, está hablando en contra de los líderes religiosos que se suponen que hubieran cuidado al pueblo, que se supone que velaran por el bienestar espiritual del pueblo. Los líderes, los sacerdotes, los profetas. Pero el pueblo de Israel en este momento estaba tan corrompido que ni los profetas ni los líderes hacían esto o cuidaban al pueblo. Así que vea conmigo Miqueas capítulo 3, versículos 5 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Y mire lo que dice después, verso 8. Mas yo, ya hablando él, Miqueas,
Yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miren qué declaración o qué enseñanza está trayendo Miqueas y qué relación tiene con una clase o un curso sobre las sectas. ¿Alguien ve alguna relación de este pasaje de lo que está haciendo Miqueas como profeta de Dios, diciéndole a los profetas falsos? Miren lo que les dice en ese versículo 7 o versículo 5 en adelante. Miren el 5 primero, el que leímos. Estos profetas predican algo bueno, algo agradable al oído. ¿Cuándo qué? ¿Qué dice el verso 5? ¿Cuándo estos profetas predican algo bueno? Según el verso 5. ¿Cuándo qué? Cuando les dan algo de comer. Claro. O sea, cuando ellos tienen un beneficio, estos profetas entonces te decían, tú le llevabas comida, tú le llevabas beneficios y ellos te daban la mejor profecía. Pero en cambio, si no hacías eso, dice el pasaje que declaraban la guerra contra ti. O hay otras traducciones que dicen que te profetizaban, en vez de paz, te profetizaban guerra. O sea, según tu ofrenda, va a ser tu profecía. Si tú me das una buena ofrenda, yo te doy una buena profecía. Si no me das ni ofrenda o mala ofrenda, yo no te doy profecía o te doy una profecía mala de cosas, de guerra y todo ese tipo de cosas. Esto se parece mucho a los líderes sectarios, que son líderes que están haciendo errar al pueblo, como dice el verso 5, que están desviando al pueblo, que se están lucrando del pueblo, que están buscando cómo sacar dinero del pueblo. Y muchas veces terminan haciendo esto. Mientras les den alguna tajada, mientras ellos tengan beneficio, incluyendo beneficio económico, pues ellos predican algunas cosas buenas. Miren lo que dice casi al final, verso 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio. Todos ya estaban corrompidos. Sus profetas adivinan por dinero. Y para mí, ¿usted sabe cuál es la peor parte? No es esa, aunque eso ya es una abominación. El que ellos estén diciendo que depende de tu dinero que tú me des, yo te voy a profetizar. Ven conmigo la peor parte. La última sección del verso 11. Dice, la última sección del verso 11, se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? O sea, lo utilizan el nombre, pero al final ellos viven engañados. Como muchos de estos grupos sectarios, como muchos de estos profetas, que creen que hablan en nombre de Dios y le enseñan a la gente que ellos son los profetas y los voceros de Dios. Y ellos se están engañando a sí mismos y están engañando a la gente. Ellos están diciendo, no, tranquilo, el Señor está con nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Y mira lo que dice al final, verso 12. A causa de ustedes, mira lo que viene. Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, el monte de la casa será como cumbre de bosque. Vendrá juicio, vendrá destrucción, vendrán consecuencias. Así que quería comenzar con este pasaje porque esa descripción que hizo Miqueas hace miles de años de este pueblo de Israel, de estos profetas del pueblo de Israel que por dinero, por conveniencia predicaban algunas cosas, que ellos estaban muy seguros de que Dios estaba con ellos, se engañaban a sí mismos y engañaban a otros. Mi hermano, las cosas no han cambiado. Hoy tenemos ese mismo tipo de personas dirigiendo todos estos grupos sectarios. Así que hoy queremos hablar, dentro de los que vamos a mencionar, sobre uno que se originó a muchos kilómetros de aquí, en Corea,
pero sin embargo ya está entre nosotros. O sea, ya están en Puerto Rico. Y estoy hablando de este grupo que noten su nombre, se hacen llamar la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Por nombre, usted y yo decimos, ¿está todo bien? Por nombre no tiene nada que suene raro. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Este grupo nace o es fundado en 1964 en Corea por un hombre que creyó él mismo ser una encarnación de Dios. Él mismo entendió, se le reveló según su propia enseñanza que él era una encarnación de Dios. Él tenía una esposa, que a esa esposa entonces le llamó la Madre Dios, o sea, él era como el Padre, y él tenía una esposa que él le llamó la Madre Dios. Ellos dos juntos, cuando eran una familia o un matrimonio, entonces se llamaban el Elohim. Es el nombre de Dios en hebreo para Jehová, para Dios. Pero él utilizó ese nombre para sí mismo. Este grupo está en más de 175 países. Miles y miles y miles de personas. 150,000 personas solo en Estados Unidos creen estas enseñanzas. Aquí en Puerto Rico ya ellos están. No te sorprendas, yo me lo encontré en Plaza del Caribe. Alguien bien vestido, creía que era un mormón, y se me acerca para hablarme de Dios Madre. Y fue como muy raro esa conversación. O sea, ese inicio de la conversación. Pues le decía, oye, está Dios Padre, pues tiene que haber Dios Madre para que nazcan hijos espirituales. Mi cuñada estaba en Plaza de las Américas y le ocurrió lo mismo. Se acercó una persona y comenzó a hablarle. Y la primera pregunta, ¿tú conoces a la Dios Madre? Nuestra hermana Jessie le ha pasado, tiene una conocida que se ha acercado y le habla acerca de esta enseñanza también. O sea, ya están cerca, están entre nosotros, tienen grupos en Puerto Rico. Y entre otras cosas, ya el hombre murió, ese hombre que decía ser Dios encarnado, él murió. Una contradicción total, porque si es Dios, murió. Pero la esposa fue la que se quedó entonces a cargo, que al parecer hoy sigue viva. Y ella, entre los títulos, a ella se le llama Madre Celestial, Diosa Madre, la Madre de la Nueva Jerusalén. Como iglesia, ellos entienden, o como grupo, que su misión principal es restaurar el Evangelio. Lo que hizo este hombre fue venir a la tierra, tratar de restaurar el Evangelio, y cuando él murió simplemente él ascendió directamente a los cielos, así como Cristo. Ahora esa iglesia la dirige esta mujer, es la esposa, y desde Corea es como la nueva Sion para ellos. Y desde Corea ellos están tratando de llevar este mensaje al mundo entero, de que la Madre Dios está aquí en la tierra y está allí. De hecho, uno de los anuncios que envía, y Jesús me lo enviaba, uno de los anuncios que envían dice, papá, ¿dónde está mamá? Hermana, ¿dónde está mamá? Hermano, ¿dónde está mamá? Cuando su hogar se siente vacío, siempre buscamos primero a mamá. La madre siempre es necesaria para todos. Entonces, ¿cómo será en el cielo nuestro hogar eterno? Y luego te da una invitación para un estudio bíblico abierto, para que tú hagas una cita y vayas allí a estudiar con ellos la Biblia. Yo tuve la oportunidad de leer un testimonio de una persona, una joven que salió de ahí, de ese grupo, y ella decía que inicialmente, aunque te tocan este concepto de madre celestial, no es lo que inicialmente ellos te dan. Cuando tú entras y vas a un supuesto estudio bíblico, te enseñas cosas que tú dices, oye, al parecer esto es la iglesia, esto es una iglesia.
Su nombre es Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Pero es cuando ya te adhieres, te unes al grupo, que comienzan ellos a decirte, ¿sabes qué? Te hemos enseñado lo que tú puedes aprender por ahí en cualquier iglesia. Pero ahora te vamos a enseñar un conocimiento más secreto, que solo tenemos nosotros. Y es el conocimiento de la supuesta diosa madre, esta persona que está allá en Corea. Y comienzan a enseñarte todas estas falsas enseñanzas de esta persona, de este personaje. Y decía esta joven que ellos comienzan a hacer un tipo de brainwash a tal punto que son de los grupos sectarios nuevos o recientes que más intentan controlar prácticamente tu vida. Controlan todo en tu vida. Así que este grupo ya está aquí, te lo puedes encontrar en Plaza del Caribe, te lo puedes encontrar o en cualquier otro lugar, y es importante que usted conozca su historia. Nacen en 1964 y ellos vienen a decir que ellos son la iglesia verdadera. ¿Sabes algo que usted le puede preguntar a esta persona, a este grupo cuando venga donde usted? Usted le dice, oye, pero ¿y antes de 1964 qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó entre Hechos, el libro de Hechos y 1964? Dios, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Porque noten que cada uno de estos grupos, testigos de Jehová, mormones, una y otra vez te están diciendo lo mismo, mi hermano, es exactamente lo mismo. Nosotros somos la iglesia restaurada. Nosotros somos la iglesia de Hechos, la iglesia verdadera. Nosotros somos los que tenemos la revelación. Pero son grupos que sacan enseñanzas fuera de la Escritura. Así que usted tiene que estar preparado para cómo contestarle a estas personas, cómo hablar y hablarle de la iglesia de Dios, lo que es la iglesia de Dios. Usted puede preguntarle algo tan básico como que, ¿cuál es tu fuente de autoridad? ¿De dónde tú sacas que es una diosa madre? Y que la Escritura, veamos versos bíblicos y usted vaya con ellos a la Escritura. Mi hermano, esta va a ser su herramienta principal. Ellos van a tener 1000 ideas fuera de la Biblia. Ellos van a decirte que sí, el profeta tal, que fulano de tal dijo, pero usted vaya y dígale, no, vamos a quedarnos aquí en lo que enseña la Biblia, en lo que enseña la palabra de Dios. Así que es muy importante que usted conozca este grupo y sepa que ya está entre nosotros. En segundo lugar, quiero mencionar, y esto, mis hermanos, recuerden que hoy estamos en la conclusión de esta clase, así que estos son menciones honoríficas. Digo menciones honoríficas porque nosotros estudiamos una clase completa o incluso 2 clases para testigos de Jehová, mormones, ese tipo de cosas. Pero estos grupos, aunque son grupos que tienen mucha teología, mucha falsa enseñanza, no los vamos a encontrar. Simplemente vamos a mencionar algo de ellos, algunas de sus posturas, para que usted al menos conozca lo que ellos creen y se pueda preparar mejor para cuando usted le toque algún día hablar con ellos. Así que simplemente mencionaremos de pasada algunas. Y hay muchos más, mi hermano. Hay muchos otros grupos sectarios que no tendríamos tiempo para en esta clase cubrirlos todos. Hay otro grupo, y esto es una secta autóctona, no una secta que está llegando. Esta es una secta apenas que está llegando aquí. Y es este grupo conocido como la congregación Mita. ¿Qué ustedes conocen de la congregación Mita? Ellos sacaron ya a Aarón porque antes era Mita y Aarón. Mita y Aarón. Sí, los originarios son Sí, Mita y Aarón. así es. Todo el mundo tenía que vestir de blanco. Así es. Vestir de blanco, que son bien mayores. Que son mayores, muchos de ellos. Sí, murió ya. Aarón murió. Sí. ¿Sí? ¿Qué más saben de este grupo? Sí. Y tiene un edificio muy grande. Es enorme. Ellos tienen negocios, tiendas de ropa. Sí. Porque yo trabajo en el área metropolitana. Son dueños de secciones completas. Sí. Comunas, sí, donde viven todos allí. Sí. Tienen un templo muy grande, gigante, allá en San Juan. ¿Qué más sabemos de los mitas? Ella es Juanita García. Juanita. Ella era pentecostal. Ajá. Iglesia pentecostal. Sí. Juanita. Miren lo interesante de esta historia. Mita es una secta autóctona, o sea, nosotros hablamos de los testigos de Jehová, nacieron en Estados Unidos. Hablamos de los mormones, nacieron en Estados Unidos. Hablamos de la iglesia de Sociedad Misionera, nació en Corea. Pero esta
nace en Puerto Rico y de Puerto Rico se exporta. O sea, sale de Puerto Rico a muchos países donde la congregación mita existe. Yo recuerdo de chiquito, nene, ver en Canal 7 un programa, o sea, cuando uno está pasando los canales y tantos de blanco, eso siempre me impresionaba. Sí, increíble, pero todo de blanco allí, usted lo veía, eso como que le impactaba. Y de afuera alguien dice, no, pues es una congregación cristiana. De hecho, como ellos hacen mucha ayuda social, porque la hacen, como ellos hacen mucha ayuda social, tenemos incluso gobiernos locales y el gobierno de Estados Unidos que le ha hecho reconocimientos desde el Congreso por su ayuda social como si fuera una institución cristiana. Pero cuando estudiamos quiénes son ellos, en realidad nos damos cuenta verdaderamente que no es un grupo cristiano, no es una congregación como una iglesia, es una secta. Miren la historia de este personaje, Juanita García. Ella nace en 1897 en una familia de mucho dinero. Ella era muy católica y su familia también lo era. Un día, ella tiene una gran enfermedad. Ella le pide a Dios que la sane. Una señora de la iglesia pentecostal, estamos hablando de los años 30, años 40, una señora pentecostal llega a su casa, ora por ella, y poco tiempo después ella se sana. Así que ella decide dejar la iglesia católica y unirse a la iglesia pentecostal. Y allí en la iglesia pentecostal ella comenzó a servir, comenzó a crecer y todo ese tipo de cosas. Pero llegó un momento donde empezó a tener algunos conflictos con algunas personas, incluyendo pastores y otros líderes de la iglesia pentecostal en Puerto Rico, y especialmente donde ella se congregaba. Porque ella comenzó a entender de momento que ella era una portadora especial de la profecía de Dios para estos tiempos. Ese fue su entendimiento. Hubo un día que ella está orando, eso lo cuenta ella luego, que ella está orando y ella comienza a ver una estrella, un lucero muy brillante en la noche. Ese lucero se va acercando, según su registro. Ese lucero entra por la ventana y le da en la frente. Y desde ese momento que esa estrella le da en la frente, ella se convierte en Mita Espíritu Santo. Porque el concepto o la idea de ella es que en ese momento, cuando tuvo esa estrella que llegó hasta donde ella, era como la señal, como un bautismo, como que Dios la estaba cogiendo en ese momento para ella ser el Espíritu Santo. Note que ella no está diciendo que ella tiene el Espíritu Santo o que ella tiene una... Es más, mira, si hubiera dicho que ella tenía como una doble porción del Espíritu Santo. No. Lo que ella está diciendo es que ella, en ese momento en adelante ahora, se convierte en el Espíritu Santo. Escucha algo bien. Para la congregación Mita está Padre, Hijo y Mita. Esa es su Trinidad, literalmente. Padre, Hijo y Mita. Porque Mita es ahora literalmente el Espíritu Santo o la figura del Espíritu Santo. Mita, esa palabra lo que significa es madre espiritual o espíritu de vida. Ellos ven a Mita como la madre espiritual que viene a dar a conocer lo que es la gran enseñanza. Así que la primera congregación Mita surge allá en 1940 con esta mujer. Ella sale de la iglesia pentecostal con un grupo de personas y entre ellos estaba un jovencito llamado Teófilo Vargas, el famoso Aarón. Era simplemente un jovencito que estaba en la iglesia pentecostal, salió con ella en ese grupo que se dividió para formar la congregación Mita. Y este jovencito más adelante creció en la misma iglesia y se le dio una unción, o ella le dio una unción, una autoridad para él convertirse en el profeta Aarón. Pero no solamente se comisionó a Aarón, había otro profeta muy importante en la congregación Mita que se llamaba Amós. Así que teníamos a Mita, teníamos a Aarón y teníamos a Amós. Mita murió. ¿Y sabe qué pasó? Hubo una pelea, literal, una lucha entre Aarón
y Amós por el poder. Incluso una lucha legal. Se llevaron a corte. Y ganó Aarón. Por eso el que conocimos después, Aarón. Porque entendían que ahora Aarón era el portavoz. Era como la voz de Dios. Directamente para el pueblo. Y yo quiero que ustedes escuchen algunas de las ideas que este grupo tiene. Ellos dicen, entre otras cosas, que la estrella que le impactó a Mita en la frente un día que ella estaba orando y ella se convirtió en el Espíritu Santo, tiene un paralelo con la estrella de Belén. Y escuchen lo que dicen también. Ellos dicen, el Espíritu de Dios se manifestó como el Padre, oh Jehová, en la primera dispensación. Luego se manifestó como el Hijo en la segunda manifestación y luego se encarnó como Mita en la tercera dispensación. Se trata de un solo Dios que es Espíritu, que se manifiesta cronológicamente, no simultáneamente. Y esto es un disparate bíblico, porque en la Biblia incluso tú tienes una escena en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde aparece la Trinidad simultáneamente. ¿Alguien la recuerda? El bautismo de Jesús, el Hijo siendo bautizado, la voz del Padre y el Espíritu Santo, como la paloma. Escuchen lo que dicen al final. De manera que en última instancia la Santa Trinidad consiste en el Padre, el Hijo y Mita, el nuevo nombre que tiene el Espíritu Santo. Esta es su enseñanza formal, muy lejos de la palabra, muy lejos de la Escritura en muchos sentidos. Hoy ellos ni siquiera es que tienen otro libro como el libro del Mormón, que te dan otro libro. Es que ellos tienen a su profeta, que pueda hablar directamente en nombre de Dios. Bueno, si su líder principal es el Espíritu Santo, Mita. Así que este grupo es un grupo autóctono, sale de Puerto Rico y llega a muchas partes del mundo, especialmente a estados de Centroamérica. Ahorita hablábamos acerca de cómo Centroamérica tiene mucha necesidad del Evangelio, mucha necesidad de que se predique, y lamentablemente son estos grupos sectarios los que van llegando por masa. Mi hermano, tienen muchos seguidores allí, todos estos grupos. Por eso el pastor Miguel Núñez hace unos años atrás decía, Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Porque una cosa es decir, sí, ya Guatemala conoce el Evangelio, oye, pero ¿qué Evangelio? O sí, ya Ecuador, El Salvador, o Belice, o México, sí, ya ellos conocen el Evangelio, ya no es necesario estar allí. Pero ¿qué Evangelio conocen? ¿Conocen el Evangelio de la cruz? ¿Conocen a Cristo solo, el que salva, que no necesita a nadie más? ¿Conocen la Biblia como sola autoridad, de que yo no necesito revelación nueva? ¿Qué disparate es ese de que hay una nueva encarnación del Espíritu Santo? ¿Por qué usted cree que pasa eso? ¿O por qué usted cree que en estos grupos de Centroamérica, piense por un momento conmigo, son más susceptibles a que venga un líder con estas enseñanzas y de momento tienen 5,000 seguidores? ¿Por qué usted cree que pasa eso? Y de hecho la iglesia en Puerto Rico, mitad, o la congregación mitad, tienen miles de seguidores. ¿Qué usted cree? Claro, no conocen de Jesús. Empezando por ahí, ¿qué más? Hay muchos burladores, hay muchos engañadores, hay muchos oportunistas. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de eso. Mi hermano, la iglesia apenas se estaba estructurando. ¿Y sabes qué? Cristo, es más, antes de que la iglesia se estructurara, Cristo dijo, van a venir falsos profetas. Y cuando apenas se estaba estructurando las iglesias, usted tiene a Pablo diciendo, antes de salir de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, diciendo, ¿sabes qué? Se levantarán incluso entre ustedes algunos falsos maestros, que iban a tratar de desviar la palabra de Dios, la autoridad de Dios, que iban a tratar de decir, ¿sabes qué? No necesitamos a Cristo solo, no necesitamos la Biblia solo. Hermano, y todo eso tiene un origen, eso viene de Satanás mismo.
el querer quebrantar la autoridad de Dios. El enemigo no fue el que cuando en el Génesis capítulo 3 Dios le había dicho algo muy claro a Adán y Eva, y empezó entonces la serpiente a hablar con Eva y le dijo, oye, con que Dios te dijo esto, a tratar de minar la autoridad de esto, de la palabra de Dios. No fue el que cuando a Jesús lo bautizaron, la voz del Padre dijo, este es mi hijo. Y de momento en la próxima escena aparece la tentación de Jesús y Satanás diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. O sea, poniendo siempre en duda. Y todos estos grupos sectarios tienen esa característica. Y es por eso, mi hermano, que usted se tiene que enfocar en algo. Todos estos grupos van a ser muy variados en su enseñanza, en sus aberraciones teológicas. Pero por eso usted tiene que una y otra vez conocer la Biblia, conocer el original. Porque cuando más usted conozca el original, más fácil será para usted conocer lo falso. Así que por eso usted tiene que pasar más tiempo en la Escritura. Porque automáticamente usted puede decir, oye, pero es que ya yo sé que eso no está en la Biblia. Eso de que una tercera encarnación del Espíritu y que iba a ser una mujer. De hecho, ella dice que en la Biblia hablaba de ella. Miren, el pasaje que ella usa. Hechos 13:41. Aquí está Pablo citando a un profeta, al profeta Habacuc. Y miren estas palabras. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y Mitad decía que ese verso que dice, yo hago una obra en vuestros días, era ella, era esa obra que Dios la estaba escogiendo a ella para ser la tercera encarnación del Espíritu Santo. Así que lo primero que usted tiene que conocer es su Biblia, mi hermano. Conozca el Evangelio verdadero, para que no lo engañen fácil. Y para que usted pueda responder de una mejor manera a estos falsos maestros o estos falsos profetas. Al final hablaremos un poco más de eso. Pero este grupo verdaderamente tiene estas ideas. Se le ha acusado de abusos, no solamente a los mitas, sino también a este primer grupo, la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Se le ha acusado de abuso en todos los sentidos. Y estos grupos, vuelvo y repito, una y otra vez están tratando de minar esto, la autoridad de la palabra de Dios. Ellos no se conforman con la palabra de Dios, con la Biblia. Es como si dijeran, no, Dios, nosotros somos más sabios que tú. No necesitamos eso que tú nos diste. Nosotros tenemos otro mensaje, nosotros tenemos otra cosa. El tercer grupo, que simplemente quiero como mención honorífica presentar, probablemente usted lo ha escuchado, probablemente lo conoció, y es el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, que hoy no existe, se ha modificado y voy a hablar de eso ya pronto, que nace por un hombre ponceño, de hecho. En 1985 comienza a tener unas ideas, o por lo menos más adelante en su vida fue la fecha donde él dijo que comenzó a tener las ideas de lo que significa su movimiento. Predicó en algunas de nuestras iglesias, pues repito, lo conocimos, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Es un buen testimonio de eso, ¿verdad? Más adelante, si usted quiere escuchar más historias, puede hablar con Jorge, con Pastor Edgardo, y le pueden contar más de él en esos tiempos. Pero lo interesante de este personaje, y digo personaje por cómo fue cambiando, de ser un predicador que usted se lo imaginaba quizás al principio como que estaba en nuestras iglesias y un predicador o un líder, a ir cambiando su enseñanza, a comenzar a tomar cierto poder y a comenzar a afirmar, el paso como una evolución, a comenzar a afirmar primero que era la encarnación del apóstol Pablo.
fue al revés, fue de hombre a mono, ¿sabes? La evolución fue al revés. Wow, de momento no entendí el chiste. Fue muy rápido. Así que tenemos este personaje que comienza el apóstol Pablo a creer, es decir, se encarnó el apóstol Pablo en él y él ahora traía esta enseñanza de la sola gracia y ese tipo de cosas que era una total desviación del concepto de la preservación de los santos. La preservación de los santos es una doctrina bíblica que dice que ¿quién nos separará del amor del Padre? Que cuando tú estás seguro en la mano de Dios, tú estás ahí seguro en la mano de Dios y eres un creyente por siempre. Esa es la doctrina, la bíblica. Pero él la llevó al extremo de afirmar de que entonces no importaba el fruto. De que al final, la Biblia siempre nos enseña que un creyente prevalece, pero hay un fruto que confirma que está prevaleciendo en Cristo el resto de su vida. Pero él comenzó a enseñar que no era importante, que no era necesario, que tú eres salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado eso? Que cuando usted lo dice y lo entiende, salvo, siempre salvo, el creyente siempre es salvo en las manos de Dios, está seguro. Eso nadie tiene la duda de eso, la perseverancia de los santos. Pero lo que él añade, lo que él resalta, es una desviación de la Biblia. Porque lo que él dice, no importa cómo tú vivas después incluso, no importa tu vida, no importa tu pecado, fíjate, tú eres salvo ya. Y eso no es lo que dice la Biblia. Es una contradicción total a las enseñanzas de por sus frutos los conoceréis. De Santiago diciendo, oye, muéstrame tu fe por medio de tu vida, de tus obras. Así que de ser la encarnación del apóstol Pablo y comenzar a abrir iglesias en Latinoamérica, llamadas así, Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, que aunque al inicio muchos decían, pues este corte puede ser corte pentecostal o puede ser una desviación, pero todavía no vemos que haya tenido una manifestación tan radical como cuando se hace llamar el apóstol Pablo. Luego, él mismo se autodenomina el famoso Jesucristo hombre. Digo que es una evolución porque él pasó por diferentes etapas, de ser el apóstol Pablo a ser Jesucristo hombre. Luego, casi al final, él comienza a identificarse con el anticristo, pero no de la misma forma, era como una burla incluso, que usted lo entiende. De hecho, casi ya para la última etapa de su vida, él se tatuó o se identificó en sus camisas con el número 666. Mucha gente de sus seguidores se tatuaron en sus cuerpos esa marca, porque esa era la marca de la prosperidad. Porque él traía una enseñanza nueva que te decía que eso no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia, la marca de la bestia. Esa es una marca buena, al contrario, es una marca de prosperidad. Es una marca de que si tú la tienes, tú estás en bendición. Y luego fue el rey Melquisedec. Así que siguió evolucionando por ahí. Y muchas otras cosas más que nunca salieron a la luz. O aberraciones teológicas. Lo interesante de este hombre es que cuando él muere en el año 2013, pasa lo mismo que pasó con la congregación Mita. Ya él tenía mucho poder, mi hermano, mucho poder económico. O sea, él era el jefe, la cabeza. Bueno, para él era Cristo. Era la cabeza de un grupo de iglesias en todo Centroamérica y en el mundo, que estaban dispuestos a morir por él. Y quiero que sepa algo, ¿sabe que cuando él murió hubo gente, hay noticias de esto, que cuando se enteraron que él murió se suicidaron? Seguidores de él. ¿Usted se imagina eso? Al punto del engaño que tú llevas a una persona. Así que cuando él muere, hay un debate. Oye, y esto es imperio económico. ¿Quién va a controlar esto? En Sudamérica, especialmente en Colombia, había un poder muy grande de él. Y había un líder muy fuerte allí. Y comenzó una división entre él y una de sus esposas, o la última esposa, Lisbeth. Y esa división se da a tal punto que se divide el ministerio, ya no existe lo que era Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, se dividen en facciones, pero hoy existe todo un ministerio que se desarrolló entonces alrededor de la figura de su esposa,
que ahora no solamente se llama Lisbeth, ahora se llama Lisbeth Cristo Mujer. Lisbeth Cristo hecha mujer. Y escuchen bien su anuncio en la página web oficial de ellos. ¿Quieres comprobar que Dios existe? Pídele a Dios Padre, Melquisedec, en el nombre de su esposa Cristo Lisbeth, que esta es la esposa de Jesucristo hombre. Y verás que Dios es real. De hecho, ¿usted sabe cómo se llama la página de ellos oficial? cristoesunamujer.com. Y esto no es una burla, mi hermano. O sea, es una burla para Dios. Me refiero que es real lo que le estoy diciendo. Mi hermano está Sí. ahí. ¿Sí? Y él me habla. Te habla de eso. Me hablaba de eso. Y estando en el hospital, en una situación de mi mamá, me vino a decir eso. Que Cristo era una mujer. Y está ahí, él está tatuado, su esposa está tatuada. Ujú. Y créame que no la está pasando bien. Claro. Hay mucho en Puerto Rico, hay muchas personas así. La prosperidad de él, como que no funciona. funciona. Está como el otro de Carolina, que la prosperidad lo llevó a la ruina, literal. Literal. Así que tenemos este concepto de Cristo es una mujer, una aberración total a Dios, a Cristo. Pero usted entra a la página y usted la ve a ella, la que era esposa de este hombre. Ella es Cristo mujer para ellos. Y ella comienza a hablar con autoridad, a bendecirte. Y es un concepto de prosperidad pura. De que eres un hijo del rey Melquisedec, imagínate. Que vas a ser bendecido y tienes que pactar con ella y con el rey Melquisedec para tener más dinero y ese tipo de cosas. Noten cómo siguen engañando al pueblo. Así que, mi hermano, son grupos autóctonos, o sea, digo, grupos que salieron de aquí, de entre nosotros. Congregación Mita, ese ministerio Creciendo en Gracia, que hoy está en el mundo entero, lamentablemente. Vamos a encargarnos entonces nosotros, empezar por aquí en lo poquito, de exportar buena teología. Por eso hay que mandar a Rose y a Marily y a 2 o 3 más de aquí, para exportar buena teología, para sacar buena enseñanza. Porque mi hermano, ¿sabe qué? Si nos vamos nosotros, ellos ya van a ir. Hablamos ahorita en la reunión, el pastor Garlo y yo con Rose, hablando de la misión en Guatemala, y decíamos eso. Ellos ya están listos, ellos ya están allí. Y si no vamos nosotros a predicarle el mensaje de la palabra de Dios, mi hermano, alguno de estos grupos llegará. Porque son muy intencionales y lamentablemente los van a engañar. Y usted sabe que la salvación es una obra de Dios, pero desde la perspectiva humana, qué difícil es una persona cuando ya está metida ahí dentro. Dios solamente es el que limpia su mente, revela la verdad de Dios, pero usted sabe que eso crea muchas consecuencias. Quiero simplemente hacerle una última mención honorífica a un grupo que no ha hecho tanto ruido, por lo menos en los últimos años, y que muchos también dicen, déjenlo quieto, que es una iglesia tranquila. No lo reconozcan como una secta. Estoy hablando del pastor William Soto Santiago y la Gran Carpa Catedral. Usted sabe la historia probablemente. Pastor William Soto Santiago creyó tener una visión de Dios, donde Dios le dijo específicamente que Jesús iba a regresar y que iba a regresar en Calley, el pueblo de nuestra amada hermana Margarita. Otro ponceño. Wow, tenemos fama, tenemos fama. ¿Sí? Tenemos esa fama entonces los ponceños, hay que cuidarse. Ole. O como decía ahorita, hay que exportar más buena teología de Ponce para que entonces equiparemos eso. Gerardo, mira a ver qué hace. Hay que exportar mejor teología de Ponce, Gerardo. Así que tenemos la Gran Carpa Catedral en Calley que afirma o sale bajo esta visión de recaudar mucho dinero, mi hermano, mucho dinero, para construir ese edificio. Eso, mucho dinero, millones de dólares, por muchos años, hasta que podamos construir un gran edificio. Hubo gente que se mudó hasta allá, que eran de otros pueblos, y se mudaron hasta allí porque ellos querían vivir cerca, porque Cristo venía o va a venir específicamente allí. Entonces, noten, esto es una idea más de por qué nosotros
queremos afirmar tener una verdad nueva. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Pero la idea de estos grupos que se convierten luego en grandes sectas es precisamente esa. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo una verdad que tú no tienes. Y tú te empiezas a interesar. Yo tengo una verdad nueva, una revelación. ¿Y sabes qué hace la gente? Lamentablemente, los que no están firmes, comienzan a decir, pues ¿sabes qué? Ya no necesito esta. Mejor me quedo con la nueva que me den. Mi hermano, por eso esta es la palabra profética más segura. Pedro dijo. Por eso es que oremos por más iglesias, que el domingo el pastor, el líder encargado no esté hablando de visiones, sueños o cosas nuevas. Que en vez de estar diciendo lo que Dios me dijo ayer, no, lo que Dios dijo en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra aquí, y leamos, y que lea a la iglesia el texto y que predique el texto. Mi hermano, porque esto es lo que tiene poder verdadero, es la palabra. Tenemos que correr por eso en nuestro país, en Puerto Rico. Porque ¿sabes qué? Aunque estos son grupos que específicamente se conocen como sectas, hay muchos grupos o denominaciones o iglesias que lamentablemente por fuera usted la ve bien, usted la ve como esto, usted dice, eso no está mal, Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y llegas allí y te presentan a la Madre Diosa. Que por fuera se ve bien, pero por dentro no predican la palabra, lo que tienen es un líder sectario. O sea, lo que quiero decir, hay iglesias o movimientos, denominaciones, que tienen hoy por hoy características sectarias y también hay que cuidarse de eso. Cuando tienes un líder que él solo tiene toda la autoridad y está por encima de todo. Cuando tienes un líder que sabes cómo termina el argumento, en vez de las cosas en la iglesia, lo que dice la palabra, según lo que dice la palabra, vamos a hacer las cosas. No, el argumento se cierra porque yo lo digo, que yo soy el líder final y nadie puede cuestionar mi autoridad. Así que cuando empiezan a pasar esas cosas, eso son características de un líder sectario. Y vuelvo y repito, ni se diga cuando simplemente no predican la Biblia. Y lo que predican es cualquier otra cosa, el sueño de ayer o lo que sea. Cuando empiezan a tener otra autoridad fuera de la Biblia, otra fuente, mi hermano, no quiero, ¿sabes qué? Vaya y dígale. Yo sé que esta es la convicción de todos ustedes, pero vaya y dígale a los de afuera. O a alguien que le quiera ofrecer otra fuente, dígale, yo no quiero otra fuente para beber alimento espiritual. Ya yo tengo la palabra de Dios. No necesito otra fuente, no me va a alimentar, no me des pasto sintético. Si yo soy una oveja, necesito comer hierba, la verdadera. Así me tenían en casa ahorita, cuidando mi salud. Y le dije el chiste a mi esposa de que estaba comiendo hoja del patio, era lechuga. Así que la oveja verdadera necesita para alimentarse y crecer, necesita hierba, alimento verdadero. No pasto sintético o cualquier otro tipo de alimento que quieras darle. Es solo la palabra de Dios. Así que ya usted vio en estos últimos 5 minutos, o 7 minutos que nos quedan, ya usted ha visto a través de estas semanas, sacamos más tiempo para hablar algunas sectas más grandes, conocer su historia, conocer sus doctrinas, cómo podemos contestarle, algunos pasajes. Mencionamos simplemente de pasada algunos para que, si no la conocía, usted tenga una idea de qué ellos creen y pueda prepararse mejor. Pero a la luz de todo esto, usted tiene que pensar en lo siguiente. Hay unas características similares que hemos estado viendo en todos estos grupos, que nos indican que todo eso tiene una fuente, el padre de la mentira, como Cristo lo describió. Es la fuente de todos esos grupos que empiezan a decir, ¿sabes qué? No necesitamos la Biblia, no necesitamos a Cristo, queremos otra cosa. Pero también usted y yo debemos irnos de esta clase de sectas pensando cómo podemos responder a esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos nosotros capacitarnos y prepararnos más? Primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro dice, mira, estén siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe a alguien que le pregunte. Usted se encuentra en el mall, usted se encuentra con un familiar, a veces bien cercano de nosotros, que pertenece a uno de estos grupos. ¿Cómo usted puede sentarse a hablar con esta persona a través de la palabra? Primero, mi hermano, en oración. Usted no lo convencerá.
Convénzase usted de que usted no puede convencer a nadie. De que es solo el Espíritu Santo, de que es solo el Señor. El Espíritu Santo es el que abre los ojos. Así que usted simplemente vaya en nombre de Dios, busque oportunidades para compartir la palabra. Mi hermano, llévese una Biblia consigo intencionalmente y que esa persona vea que lo que usted está diciendo sale de aquí. Que no se lo está imaginando, que no fue lo que dijo el pastor, que no fue lo que dijo aquel. Que sale de aquí de la palabra de Dios. Pero vaya en oración, ore por esa persona. Ore por estos grupos, ore para que en Puerto Rico mismo, empezando por aquí, pero también en las naciones, haya más predicadores que, como decía ahorita, vayan al púlpito y abran la Biblia y prediquen la Biblia y nada más. Y la palabra es la que va a transformar. Comprométase usted con el estudio de la Biblia. Comience a ser transformado por ella. Que su mente comience a ser transformado por ella. Que usted conozca tanto la Biblia que al final de momento alguno de estos grupos se presenta con una idea de estas nuevas y usted le diga, ¿sabes qué? Yo sé que eso no está en la Biblia. Y que esa persona te diga, no, pero es que hay un pasaje por allá. No, eso no está en la Biblia. Yo la conozco. Yo conozco mi Biblia. Yo conozco la palabra de Dios. Así que prepárese a ese punto. Mi hermano, desde el lunes para acá, yo he leído 2 libros relacionados al tema de la Biblia precisamente. Uno fue recomendado por Amarilis el lunes, se llamaba Uno a Uno. Muy bueno, y después hablaremos de él. Donde el autor simplemente animaba o nos anima a leer la Biblia uno con los otros intencionalmente para ser transformados, para que nuestra mente se vaya formando. Como dice Pablo en Colosenses, en Efesios, mira que en nuestras conversaciones hablemos cosas espirituales. Para que la palabra de Dios vaya formando nuestra mente y estemos preparados. Y hoy terminé de leer otro del ministerio Nine Marks, que se trataba, tiene un nombre bien largo en inglés, en la traducción sería cómo tener un mejor estudio de la Biblia, algo así. Cómo sacar más provecho de mi estudio bíblico. Es una pregunta el título. Y este pastor que escribe el libro, una de las cosas que está haciendo, dice, oye, necesitamos más creyentes que estén comprometidos con la verdad bíblica. Más creyentes que le digan sí a la Biblia. Y a veces, mi hermano, queremos sustituir esto por muchas cosas y al final nada sustituye esto. Si quieres crecer y madurar en la fe, no hay otra cosa, no hay atajos. Cristo le dijo a sus discípulos, Cristo dijo al Padre, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es aquí. Hermano, no hay otra forma. Usted quiere madurar, crecer en la fe, poder prepararse mejor para responder a estos grupos que enseñan falsas enseñanzas. Quiere ser un creyente maduro. No hay otro camino, no hay otro atajo. Lea la Biblia todos los días. Sea responsable con esto, mi hermano, que esto para usted sea importante. Es la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando usted y yo no leemos lo que le estamos diciendo a Dios, es como, aquí estamos cerrando la boca de Dios, la palabra de Dios y decirle, no lo necesito hoy. Mañana tal vez necesite, pero hoy yo no necesito lo que tú digas, Dios. Hoy yo todas las decisiones que haga, yo las tomo por mi cuenta. Hoy yo no necesito tu sabiduría. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios al final de cuentas. Cuando ya no leemos la Biblia, cuando ya no la queremos tener en el centro de nuestra vida. Pero al contrario, cuando tú te comprometes en leer la Biblia todos los días, en abrirla, es todo lo contrario. Dice el Señor, ¿sabes que lo que hay aquí es importante? Es lo más importante, un tesoro. Yo el día de hoy quiero que mi mente ya esté informada por la palabra, para cuando yo tenga que tomar decisiones hoy. ¿Cuántas decisiones tú tomas al día? ¿Sabes cuál es la primera? Me levanto, 5 minutos más, apago la alarma. Decisiones que todo el tiempo usted está tomando decisiones. Así que todas las decisiones que yo vaya a tomar en mi día, esas son decisiones banales. Pero usted sabe que hay decisiones en el día que usted toma muy importantes, que pueden definir su vida. Si usted comienza con la sabiduría de Dios, todos los días usted le está diciendo, Señor, yo necesito tu sabiduría para que todo lo que yo haga en este día sea dirigido por ti. Hermano, que seamos como eso, que dice el texto, que están ahí sumergidos en la palabra de Dios, que están ahí arraigados en la palabra de Dios, que están cimentados en la palabra de Dios, que meditan la palabra de Dios como el Salmo 1, de día y de noche. Así que la semana que viene, mis hermanos, nosotros vamos a continuar
esta clase, pero ya enfocándonos un poco no en las sectas, sino en las grandes religiones del mundo. Así que si usted quiere conocer más acerca de qué creen los judíos, qué creen en el hinduismo, qué creen los musulmanes o el islam, venga por las próximas 5 semanas, 4 o 5 semanas, el próximo mes, que estaremos estudiando este libro. Así que yo le invito, ya la mayoría lo debe tener porque se había comprado hace tiempo, que vaya leyendo ya ese el primer capítulo que habla sobre el hinduismo. Y es lo que vamos a comenzar a ver. Recuerden, lo que queremos es prepararnos, conocer qué creen este grupo de personas, cómo podemos orar por ellos y también cómo podemos nosotros, a la luz de la palabra, un día, si Dios nos permite llegar allá o si nos encontramos uno de ellos, ¿cómo le vamos a responder? A la luz del Evangelio. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre, gracias. Te damos nuevamente por este tiempo de enseñanza. Oh Señor, gracias por tu verdad. Gracias porque tú has revelado tu verdad en tu palabra. Señor, mira todos estos grupos que se han desviado de tu palabra, que la tienen en poco. Yo te pido que tengas misericordia de ellos, que los salves si es tu voluntad, Señor, que les muestres el camino. Hay algunos amigos, familiares nuestros que están envueltos en esta falsa enseñanza. Te pedimos que los alcances, te pedimos que nos dé la sabiduría, Señor, para hablar con ellos acerca de tu palabra. Señor, pero ayúdanos a ser creyentes maduros, que crezcan por medio de esa leche espiritual, de ese alimento espiritual. Señor, si no estamos creciendo, estamos estancados. Necesitamos crecer y solamente el crecimiento para un creyente viene a través de la palabra de Dios. No hay otro atajo, no hay otro camino. Ayúdanos a todos los días ser fieles en este alimento, Señor. Que podamos rechazar todo alimento porque lo único que alimenta nuestra alma es tu palabra. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.